Muy buenas noches a todas y todos. Eh, Además, la anterior clase fue focalizada específicamente a lo inherente de lo que es el perfil del proyecto. Hoy vamos a exponer el primer acápite, el primer componente de lo que sería el documento a diseño final de lo que es un proyecto. Pretendo explicarle los aspectos más relevantes en función a esto. Y bueno, la siguiente clase entraríamos de lleno a lo que es el primer estudio del proyecto, que vamos a empezar lo que es el estudio de mercado. A ver, cuando hablamos de lo que es el marco general de un proyecto, quiero que nos hagamos la idea de que el proyecto va a tener un conjunto de acápites o subcuerpos. Uno de ellos va a ser el estudio de mercado, otro va a ser el estudio técnico, otro va a ser el estudio organizacional administrativo, otro va a ser el estudio económico financiero, y uno de estos acápites, pero a su vez el primero, tiene que ser con lo que es el marco general del proyecto. Entonces, este documento, esta primera parte, se puede tranquilamente elaborar a partir de los aspectos que ustedes están conteniendo en su perfil de proyecto, pero a su vez necesitan que ustedes haber concluido todos los estudios para tener la posibilidad de elaborarlo. Sin embargo, en este caso yo voy a empezar exponiéndolo porque voy a desarrollar la materia en el orden que deberían contener los diferentes acápites del proyecto. Por lo tanto, por eso empiezo con lo que es el marco general. El marco general, ¿qué es lo que generalmente debe contener? El marco general debe contener en términos concretos básicamente un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo no debe extenderse más allá de las 5 páginas, pero a su vez este resumen ejecutivo debe tener la posibilidad de no tener más de 5 páginas y extraer los aspectos más relevantes que contengan el mismo marco general y a su vez todos los estudios que son parte del proyecto a diseño final. Entonces, aquí ustedes se permiten extraer los aspectos más relevantes cuantitativamente hablando o bien proceden a describirlos y a resaltarlos de forma tal que el cometido específicamente del resumen ejecutivo viene a ser que uno leyendo en términos concretos lo que contiene, pues uno se da cuenta de la importancia del proyecto que estamos presentando en los diferentes acápites. Luego tenemos la denominación del proyecto, que no es más que si hemos llegado a la posibilidad de que nos hayan aprobado el proyecto, se denomina específicamente al nombre del proyecto con las características que se haya recomendado en lo que es el tema del perfil, tiene que ver específicamente a la actividad, al producto, a la ubicación geográfica, si ustedes consideran importante también colocan el mercado que se va a atender, buscando que no sea muy extenso el nombre. Yo sugiero que debe ser muy concreto, que resalte los aspectos más importantes y que no pues sobrepase los 2 renglones específicamente. Hay nombres de proyectos que a veces son un párrafo entero y que uno se pierde en la importancia de este tema. Importante, luego el siguiente punto tiene que ver la unidad formulador y aquí se refiere a bien si es una empresa o bien si es un conjunto de personas que escriban a la empresa o si son a las personas que hagan un breve resumen de su hoja de vida de las personas ya para resaltar pues la autoría del proyecto como tal. Luego tenemos el punto de antecedentes y el punto de antecedentes viene a ser el conjunto de información que ustedes puedan obtener de proyectos relacionados al que se está elaborando, proyectos que muchas veces son predecesores al que estamos relacionando, o bien sean datos, por ejemplo, en función al estudio de mercado, al estudio técnico, de otros estudios, de otros proyectos, de otros documentos, cuyo fin es darle mayor argumento, mayor sustento pues al proyecto que nosotros hemos elaborado como tal. Entonces, toda la fuente de información disponible que se vaya a tener
específicamente de otros proyectos, otros documentos y que estén relacionados con nuestro proyecto, lo que se procede acá es extraer específicamente ese acápite o esa parte o ese párrafo, ese renglón, hacer una cita textual específicamente de este y hacer referencia pues a la autoría y el documento y el número de página que hayamos nosotros consultado como tal. Luego tenemos la justificación, y la justificación en términos concretos tiene que ver el por qué es importante que nosotros llevemos adelante el proyecto. La justificación puede sacarse elementos y desarrollarlos a partir de lo que son los efectos que tiene sobre el problema. Ustedes pueden extraer ese conjunto de aspectos que están contenidos en los efectos y a partir de ellos pues iniciar la construcción como tal. Sin embargo, en la justificación siempre tenemos que exponer los porqués más importantes, más poderosos, que necesariamente tienen que permitirnos a nosotros demostrar de por qué sí o sí tiene que llevarse adelante este proyecto como tal. La localización de dónde va a estar ubicado el proyecto, dónde va a estar funcionando en términos del proyecto como tal, no se requiere que ustedes sean muy extensos en la descripción de la localización específicamente, la información suficiente que permita específicamente saber dónde va a estar ubicado el proyecto y por qué específicamente en ese lugar, y es suficiente. Luego tenemos específicamente el tema de lo que son las características de la zona, y en este aspecto hace referencia a que nosotros identifiquemos aquellas condiciones positivas que hicieron, por ejemplo, que nosotros nos localicemos en un determinado punto de un determinado lugar de una determinada región como tal. Entonces, si la importancia, por ejemplo, fue que en determinada zona es porque las características de la tierra nos hacían más productivo el proyecto, o porque estamos colocados en este lugar porque nos permite estar más cerca del mercado proveedor o del mercado específicamente al cual vamos a atender, pues implica que nosotros tengamos que describir ese conjunto de aspectos específicamente. Va a ser importante que nosotros identifiquemos la participación de aquellas entidades que están involucradas en el proyecto, las identifiquemos y las escribamos de manera suficiente que a nosotros no nos dé a entender pues la importancia de este aspecto en el proyecto. Este componente, sin embargo, tiene una connotación fundamental si el proyecto es de característica social. Luego tenemos el componente específicamente de lo que es el diagnóstico de la situación actual, y esto implica que nosotros tengamos la posibilidad de describir la situación, digamos así, sin proyecto la situación sin proyecto como tal, y nos permitamos nosotros identificar la situación en la cual se encuentra esta región o este mercado en términos concretos, pues de forma tal que también nos sirva para demostrar por la cual es importante que el proyecto nosotros tengamos que llevarlo adelante. El siguiente punto tiene que ver con la definición de problemas y sus causas, y en este caso podemos colocar específicamente la descripción o solamente la parte del problema y las causas como tal, o bien podemos tener la posibilidad, por ejemplo, de identificar tanto la definición del problema y alternativa de solución, específicamente con lo que es el árbol de problema y el árbol de objetivos, o bien tener la posibilidad de colocar la parte solamente de causas del problema y a partir incluso el árbol de problema como tal, y aquí en las alternativas de solución, a partir de esta identificación de las causas primeras o más importantes que hemos identificado, comenzamos a describir de manera precisa cuál es la solución que nosotros estamos identificando para solucionar este proyecto, este problema como tal. Tenemos los objetivos del proyecto, que si ustedes utilizan la matriz del marco lógico, no se hace necesario que ustedes procedan a realizar una formulación de los objetivos, y en este caso lo que corresponde necesariamente es que ustedes directamente pues coloquen la matriz del marco lógico. Sin embargo, si ustedes no van a utilizar la matriz del marco lógico, acá se espera que ustedes tengan la posibilidad de formular al menos un objetivo general y los objetivos específicos como tal. Luego tenemos específicamente la optimización de la situación base,
y acá significa que ustedes tengan la posibilidad de identificar las características de la cual se está partiendo en términos concretos el proyecto y que les sirve a ustedes como una descripción para luego después evaluarse si está alcanzándose los resultados del proyecto. ¿Qué significa este punto específicamente en términos concretos? Que ustedes procedan a describir con datos cuantitativos y cualitativos, por ejemplo, la situación de la que se parte. Podemos decir que cuando nosotros arrancamos el proyecto, un 20% del mercado estaba siendo desatendido, que la mayoría de los productos no contenían determinada calidad. ¿Por qué hago ejemplos solamente sobre estos aspectos? Porque más adelante nosotros tendríamos que tener la posibilidad, en conjunción de estos parámetros, que de ese 20% que no está siendo atendido en el mercado, nosotros luego lo vamos a atender y tendríamos que contrastar con este conjunto de datos cualitativos como tal, para ver si estamos alcanzando o no los objetivos específicamente. Entonces, la situación base está relacionada específicamente con los objetivos del proyecto, que a su vez describen la situación de la cual se parte antes de la ejecución del proyecto. Entonces, vamos a asumir que ustedes estamos en enero, a principios de enero del 2020, antes de ingresar a lo que era la materia del proyecto. Entonces, ¿cuál es la situación base? Que ustedes tenían un conocimiento muy general de lo que es un proyecto, no conocían los diferentes estudios, no conocían metodologías y herramientas para el proyecto. Entonces, esta viene a ser la situación de la cual se parte, y esto les permite que al concluir la gestión de 2020 ustedes digan, al principio tenía conocimiento general del proyecto, ahora tengo conocimiento específico y preciso de lo que es el proyecto. Al principio yo no sabía sobre qué metodologías y herramientas podíamos utilizar en el proyecto, ahora sé que existen estas. No sabía específicamente qué estudios, ahora yo entiendo que son estos 5 estudios y están referidos a esto. Entonces, la situación base está relacionada con los objetivos del proyecto y me sirven para identificar con datos cual y cuantitativos de la situación a la cual estoy partiendo. Y que más adelante, pues a mí me va a ayudar mucho para contrastar si yo estoy alcanzando o no mis objetivos y en qué medida lo estoy haciendo. Es importante a su vez que se identifique si existen proyectos pues relacionados o iniciativas relacionadas al nuestro. Esto porque muchas veces esta posibilidad nos ayuda a partir de una perspectiva sinérgica en que, por ejemplo, nos puedan colaborar, o bien de una perspectiva negativa se pueden constituir en un riesgo, pues dependiendo del mercado que nosotros vayamos a atender. Y acá este último punto que es fundamental, que siempre lo incluyo y me parece importante plantearlo, es que nosotros nos permitamos describir como proyectista qué pasa después del proyecto. ¿Ok? Estamos haciendo un proyecto que va a durar 3 o 5 años. ¿Qué pasa después de los 3 años? ¿Qué pasa después de los 5 años? Entonces, ustedes, si el proyecto específicamente está siendo ejecutado en el marco de una empresa, dirán, el proyecto al concluir los 3 años será pues llevado adelante por la gerencia tanto, ¿no? El proyecto se cierra, pero el proceso productivo se mantiene, la gestión del mercado se mantiene. El proyecto se va a constituir específicamente en 2 años, va a concluir básicamente en 5 años, pero a los 5 años se va a constituir en una empresa. Entonces, ustedes deciden específicamente la empresa. Y es fundamental esto, porque muchas veces hacemos proyectos y no nos interesa lo que pasa después, o sea, qué ocurre después. Y esto va por una responsabilidad técnica, específicamente, de que nosotros como proyectistas tengamos pues que vernos obligados a que nosotros identifiquemos que el proyecto no se puede concluir una vez que nosotros lo hubiésemos implementado y lo hubiésemos hablado. Siempre tiene que ocurrir algo, ¿qué tiene que pasar? Y lo tenemos que garantizar nosotros en términos específicos. Entonces, en términos concretos y concluyendo, esto viene a ser el marco general que tiene que contener específicamente el primer acápite de lo que es su documento final de su proyecto como tal. Pueden ir avanzándolo a partir de lo que es el perfil, sí, pueden ir ustedes avanzándolo, pero una vez que ustedes lo hayan concluido su perfil de proyecto. Sin embargo, este acápite o esta parte del proyecto como tal
no lo van a poder concluir hasta que hagan específicamente o hagan en términos concretos todos los estudios del proyecto como tal. Sin embargo, como les digo a ustedes, como les estaba planteando a ustedes, pues vamos a proceder en este caso a exponer y dar orientaciones según el orden de cómo se tiene que presentar los diferentes estudios del proyecto como tal. Por lo tanto, justamente empecemos con el marco general y el siguiente acápite tiene que ser con lo que es el estudio de mercado. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta o alguna consulta o no quedó algo claro, los escucho. Una de las clases, tanto las clases que estamos dando como las clases que estamos pasando. ¿Tienen alguna duda? ¿Está todo claro? Dice una consulta, Claudio le habla, dice. ¿Cómo está, querido colega? Dice, esta es la primera parte del proyecto que vamos a realizar, la primera parte. Sí. Esta viene, imagínate que quiero que hagas el ejercicio de que tú tienes una carátula, tienes un índice, Sí. una serie de índices, y luego tienes otra carátula que dice marco general del proyecto. Sí, Entonces, una vez que tú tienes el marco general del proyecto, abres esa carátula y vas a contener este conjunto de puntos desarrollados. Luego vas a tener otra carátula que va a decir estudio del mercado del proyecto y va a ser el siguiente estudio que vamos a empezar a realizar. ¿Estamos claros? Entonces, Sí, pues estoy empezando con el marco general porque vamos a seguir el orden de elaboración del proyecto según sus estudios. Entonces, lo primero del proyecto es el marco general. El segundo acápite del proyecto va a ser el estudio de mercado y por eso, pues el segundo componente que vamos a empezar la siguiente sesión va a ser el estudio de mercado. lo que hasta mes de septiembre tenemos que tener el perfil del proyecto completo. Lo que pasa es porque en mi perfil, en una parte hay cronograma, ¿no ve? El cronograma estoy colocando yo por lo menos hasta fines de septiembre tener ya el proyecto terminado ya, ¿no? Es lo que estoy colocando. Está bien, sin embargo, no necesariamente. Lo que pasa es que eso va a estar en función al cronograma, ¿no? Sin embargo, no sé cómo será el cronograma de la educación superior ahora nosotros. Sin embargo, yo prevería, mira, para hacerte claro, que tal vez deberíamos entregar el documento por ahí, si la clase se extiende hasta el 10 de diciembre, algo así, que yo más o menos, que ustedes me lo entreguen el proyecto, pretendería que sea hasta fines de octubre, tal vez, ¿no? De forma tal que todo, todo noviembre tengamos la posibilidad de exponer los diferentes proyectos de manera virtual, si es que no se normalizan las cosas, ¿no? Pero más o menos ese va a ser el tiempo, ¿no? Tener unas varias sesiones antes de que termine la gestión. Pero, a ver, vamos a ver cómo tal, ¿no? Pero Listo. si les quedó claro todo lo que es el marco general, no sé si tienen alguna consulta también. Si no tienen más preguntas de marco general, me pueden hacer preguntas del perfil. No tengo ningún inconveniente en resolvérselas, ya que, ya que esto me lo tienen que entregar hasta el siguiente jueves, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo estoy abierto a las consultas. ¿Estamos? ¿Hola, me escuchan? Ok. Les había pedido que tengamos también una sesión en función de lo que es el perfil.
¿No tiene ninguna duda? Dice otra vez Claudio. Sí, Claudia. Dice, quería consultar sobre el tema de perfil, el tema de aspectos técnicos del proyecto. Ya. Uno de sus numeral, se llama estudios básicos, ¿a qué se refiere? Se quería consultarle. Mm, Estos de acá, estudios básicos. O sea, Sí, no necesitas, tú no necesitas colocar eso en el perfil, ¿no? No necesitas colocar eso, ¿no? Sin embargo, en el perfil, o sea, en el perfil no necesitas colocar estudios básicos, ¿no? En la anterior clase les dije los aspectos mínimos que iban. ah, ya, ya. Pero los estudios básicos muchas veces tú los colocas y pueden hacer referencia a lo siguiente, digamos, por ejemplo, uno, que tú requieres algunos estudios básicos, por ejemplo, tienes que hacer un estudio de suelo, mínimamente, o un estudio, por ejemplo, sobre la distribución de la maquinaria y la planta, o incluso hecho, haber hecho previamente un estudio y colocar los datos en función a eso, digamos, no sé, se ha hecho un estudio preliminar donde se establece que el suelo contiene este conjunto de características que son potenciales para la producción, o son potenciales para hacer esta actividad como tal. Entonces, bien puedes tú hacer referencia a que has hecho un estudio preliminar y que te permite identificar las bondades, por ejemplo, de esta zona, este suelo, esta región, etcétera, y además justamente solicitar que más adelante se hará un estudio a mayor profundidad en función a si se ve por conveniente que se siga con el proyecto específicamente. Y desde esa lógica se le construye esto, Claudio. Listo, Alicia. Gracias, Alicia. ¿Por qué? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta más? Bueno, mire, ustedes son los que menos me han aprovechado. De todas maneras, por favor, no se olviden que ya está fijada la fecha para que ustedes me suban el perfil. Yo tenía la intención de que ustedes me pregunten mucho más en función al perfil. De todas maneras, yo mucho. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, licenciado Rubén? Hola, Licenciado, disculpe, ¿podría facilitarnos o facilitarme el orden de presentación de los títulos para el perfil, licenciado, por favor? Es no, la primera clase que me estoy sí, lo que pasa es que copiando. no hay esa lógica, querido Rubén. Yo me he permitido la anterior clase. Mire, este es el contenido, Rubén, este es el contenido que tiene específicamente un perfil de prefactibilidad. Todos estos aspectos. Mire, ¿listo? ¿Ya? Incluso les coloqué este cuadrito como ejemplo que pueden ustedes utilizarlo para hacer costos, ingresos y luego mostrar su rentabilidad. Entonces, de todos estos puntos, ustedes tienen que extraer los aspectos más relevantes que consideran debe tener su perfil. Por lo tanto, no requiero, por ejemplo, que su perfil tenga esta división, como dice, punto 1, punto 2 y tenga estos subpuntos. No requiero eso. Sino que directamente ustedes me coloquen los 10, 15 puntos que deba tener que consideren ustedes deba tener su perfil y eso ustedes tienen que entregármelo. En la anterior sesión, querido Rubén, yo les expuse esto. Incluso les dije esto debe ser lo más conveniente. Sugiero otra vez que veas el video. Mi intención era que en función a lo que vieron en el anterior video y lo que estaban haciendo ustedes, me hagan un conjunto de preguntas hoy día. Pero el orden o qué debe contener tu perfil es parte del trabajo que tú tienes que hacer. Yo te estoy facilitando todos estos puntos. No necesito que me lo hagas en función a tu cultura. Y que vos de estos puntos y subpuntos, tú extraigas lo que consideres deba tener tu perfil, que no debe extenderse más de 5 páginas. Está bien, licenciado. Gracias. Ok, ¿no hay alguna pregunta más? Ok, de todas maneras, bueno, reiterarles que si ustedes han visto primero recomendarles que no dejen de entrar siempre a su aula virtual. En su aula virtual les he colocado las sesiones hasta el 10, si no me equivoco, de mayo, o 15, perdón, hasta el 10 o el 15 de diciembre, asumiendo que vamos a tener sesiones. Las sesiones van a estar siempre a esta hora, 7 en punto. Y no se olviden que tienen que entregarme su perfil, a subirlo a la plataforma, y el día jueves tienen ustedes un examen que también tienen que dar a la plataforma.
Entonces, yo voy a subir este video al canal de YouTube y también se los voy a colocar el link en lo que es el aula virtual de la ESA. Pues les mando un fuerte abrazo. Espero que estén bien, aliméntense bien, cuídense bien y cuiden también a los seres que ustedes aman. Les mando un fuerte abrazo.